Hablando del pleno, pues comentar que siendo largo en principio, porque eran 23, 24 puntos, incluido rojo de preguntas, se logró tener una buena agilidad, se logró una unanimidad en la mayor parte de los puntos, y los puntos de mayor debate se salieron adelante con la abstención del Partido Popular y del Partido Socialista. Lo digo así porque creo que es un ejercicio de responsabilidad por parte suya, en la medida que hablábamos de reconocimientos extrajudiciales de crédito que hablan de facturas, servicios, compromisos ya pendientes con entidades, con proveedores que hay que pagar y que de alguna manera era importante aprobarlo. Creo que el mayor debate, uniendo una suma de puntos al respecto de estos temas, tenía que ver con la capacidad o no de ejecutar el presupuesto por parte del gobierno local y la falta de atención a los procedimientos. Y creo que se explicó claramente, por un lado, cómo, y en ese sentido, pues, como alcalde y como concejal de Hacienda, presenté los datos desde el año varios al azar, desde el 2009, 2010, 2012, 2015, donde en todas las corporaciones, independientemente del color político, hay dificultades de cerrar el año reconociendo todo lo ejecutado y todo el pago completo a las personas o entidades de servicios que se han prestado. Desde el más alto en el 2012, de 2.300.000 euros, a 500.000, 300.000, siempre ha habido apartados parecidos. En unos casos claramente reconocidos por falta de crédito o porque las facturas han llegado ya pasado el año, y en otros casos, que también es cuestión de debate, si los procedimientos son o no los adecuados. Frente a la crítica que hace el Partido Popular y también el Partido Socialista de una deficiente gestión, creo que es importante reconocer lo contrario. El gobierno local responde responsablemente a todas las necesidades, aunque muchas veces los procedimientos actuales impidan ser estrictamente fieles a la norma. Y ponía el ejemplo. La supervisión de los ascensores municipales, tradicionalmente se tienen contratos dispersos de ascensores, a lo mejor diría que en 8 edificios municipales. Esos ascensores deben estar recogidos en un solo pliego porque la dispersión es un fraccionamiento de contrato. Tenemos reparos y tenemos reconocimientos extrajudiciales a tal extremo. Por lo tanto, responsablemente se asume que eso hay que hacerlo, y hay que hacerlo a la espera de hacerlo mejor, que será con una licitación. Se hace de forma, incorrecta, podemos decir, o no suficientemente bien, porque se pagan las facturas a cada uno de los proveedores de los servicios de supervisión y de inspección de ascensores. Es un pequeño ejemplo. Como ese hay muchos que conforman tanto la lista elevada de reparos, que era una de las cosas que también se anunciaban por la oposición como manera de ver la mala gestión, como el volumen importante de dinero de un año hacia el otro, que son unos 500 y pico mil euros. Creo que eso ocupó parte de los debates, porque eran como 8 o 9 puntos de Hacienda entre reconocimientos extrajudiciales, dar cuenta y modificaciones de crédito en la misma línea. No quiero entrar en el detalle, pero creo que explica claramente que la necesidad que tiene, y sobre todo aquí fue más hiriente quizá el Partido Popular, de descalificar gratuitamente sin conocer el procedimiento, no va a ningún sitio, reconociendo que no nos gusta, desde luego, no haber superado algunas de las trabas o de los compromisos que teníamos, que eran lograr la mayor parte de normalizar los procedimientos que se están llevando adelante. Por eso digo que a pesar de esas dificultades, la abstención del Partido Popular y del Partido Socialista fue una abstención responsable, permitiendo así pues que continúen adelante estas propuestas y, por tanto, poder pagar las cosas que el Ayuntamiento tiene comprometidas. Superado esa parte de Hacienda, los demás puntos fueron prácticamente de unanimidad, aun con cierto debate. El transporte colectivo de viajeros, se aprobó el estudio de debilidad económico-financiera, ese era un tema importante para seguir avanzando hacia la licitación. La moción sobre la administración electrónica, que llamó el Partido Popular papel cero, tuvo un intenso debate, pero aunque finalmente se aprobó por unanimidad, en el sentido de reconocer, y así creímos el Grupo Verde como responsable del gobierno municipal, explicar al Partido Popular que esta moción, que esto que se va a hacer, no se hace porque esto que se está haciendo
no se hace porque el Partido Popular presenta una moción. Llevamos 2 años trabajando sobre unos procedimientos, unos cuadros de registro, de clasificación, una licitación de 250.000 euros para una empresa para poner en marcha la administración electrónica. Incluso quedó desfasada la propuesta porque ya el registro está funcionando de esta manera y en breve se irán incorporando distintos departamentos y por lo tanto era obligatorio decir un sí, pero no porque eso signifique que va a ocurrir porque el Partido Popular lo ha dicho, es que está ocurriendo, reconociendo las dificultades y que los plazos muchas veces no son los indicados. Dijimos que iba a ser el 14 de enero y la primera prueba ha sido como el 20 de febrero o algo así, ¿no? Pero de alguna manera esto está en marcha y nos parece importante votarlo favorablemente por no desconocer la importancia de los procedimientos electrónicos de cara también a la participación ciudadana y la importancia también de la transparencia, que es otra de las asignaturas pendientes, pero que viene de la mano de la incorporación de los procedimientos electrónicos. Unanimidad también, como decía, en la propuesta de igualdad sobre la elaboración del plan de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres de la plantilla municipal, y eso nos parece también pues, que era justo que hubiera un acuerdo entre todos los grupos y se siguiera trabajando. Y unanimidad también en la moción del Partido Popular sobre introducir elementos para tener espacios biosaludables, a pesar de la pequeña diferencia en la que insistíamos, la prevención de tipo sanitario y deportivo, porque ni en cualquier lugar ni para cualquier persona este tipo de elementos, llamémosle juegos o llamémosle herramientas deportivas, pueden usarse, reconociendo la importancia del ejercicio físico y de que los parques sean más dinámicos. Con lo cual se aprobó, además, bueno, lo que se aprobó fue eso, ¿no? La adaptación de parques, pero en concreto que Medio Ambiente definiera en qué sitios, en cada parque, qué lugar podría elegirse o reservarse para un tipo de instrumentos y aparatos de este tipo, y por otro lado, deportes seguramente, pero había una dificultad de los informes, definiera, digamos, los temas más de actitud deportiva, saludable, etcétera, para evitar algún tipo de accidente no deseado. También hubo unanimidad en la aprobación del Consejo Local de Infancia y Adolescencia, e insisto en esto por recordar que mañana sábado, a partir de las 6 de la tarde, en el espacio joven será el nombramiento formal de las personas, de los niños y niñas que ya los distintos centros educativos han escogido. Entonces era muy interesante aprobar esto porque es una realidad muy... desde la Concejalía de Infancia, Adolescencia y Juventud se ha trabajado duro al respecto y el proceso llega a su fin con la aprobación su fin en una parte, porque el Pleno lo aprueba y el Consejo se constituye el sábado con representantes de niños y niñas de los distintos centros y empieza una etapa nueva donde serán ellos y ellas los que dicten cómo ese Consejo va a funcionar y nos parece muy, muy importante. La comparecencia del concejal de Deportes volvió a reafirmar lo que hemos dicho otras veces, que no es la mejor manera de explicar un tema en la comparecencia, donde los tiempos, 5 minutos una intervención, 3 minutos la siguiente, 2 minutos el cierre, los tiempos impiden entrar en detalle y entrar en argumentos. Creo que todas las partes hicieron bien su papel, tanto el Partido Popular y el Partido Socialista, cuestionando pues, el trabajo del concejal de Deportes de una forma, yo diría vehemente, pero a veces desafortunada, cometiendo algún tipo de error o de incorrección en lo que se proponía, y el concejal de Deportes en el tiempo que tenía respondiendo prácticamente las dificultades de tipo técnico-administrativo, sobre todo en relación a la concesión de subvenciones, las dificultades para el correcto mantenimiento de las infraestructuras deportivas que se han llevado más o menos a cabo como en otros momentos, y las dificultades para lograr superar los problemas administrativos y económicos. Todo unido al gran esfuerzo que se ha hecho, es muy importante, por cambiar los estatutos de la Fundación y con lo cual lograr mayor participación y lograr el reconocimiento de ciertos derechos laborales para los trabajadores de la misma y trabajadoras de la misma, que en breve pasarán a la plantilla municipal. Y eso es un logro que ha sido muy costoso y que solo se debe al empeño del concejal Luis Pardo, que en el área de deportes ha hecho muy bien ese trabajo. Importante resaltar dos temas antes del cierre, como después diré. La Comisión para el Seguimiento de la Gestión
de basura, se habló si era porque se proponía una comisión nueva. En su momento ya se criticó que eso no podía ser lo más adecuado, y al final se consensuó, previo a la información del señor secretario, que podíamos o debíamos usar, o quizá lo más conveniente en este momento para evitar atrasos, la Comisión Informativa de Medio Ambiente, Obras y Servicios, que ya existe, pues convocarla expresamente para este tema. Con lo cual así se hará en breve, nos dimos un plazo de 2 o 3 semanas para así hacerlo, y se aprobó por unanimidad, a pesar de las diferencias entre si había que hacer una comisión nueva o alguna de las existentes podía servir. Creo que esto es importante por dos motivos, sobre todo el derecho de la oposición a participar y a tener la información, que hasta el momento no se ha querido tener una obstrucción, pero sí que ha habido dificultades para poder ver la manera de convocarnos, y por otro lado la supervisión, la agilidad y la mejora del servicio, que en una comisión de este tipo pues podrá darse información y podrán recogerse propuestas. Quizá el debate más encendido, controversial, pudo ser el de la moción del Partido Socialista para la adaptación de la pirámide de la Plaza de Toros, por varios motivos. Uno, porque era difícil aprobar una moción que no venía con los informes oportunos, ni venía, a pesar de tener 3 informes, no eran los oportunos, ni venía con un presupuesto. Entonces era muy difícil de poder decir si algo que incluso podría ser no válido, porque si siempre se ha dicho eso, si un acuerdo sin la consignación presupuestaria suficiente es imposible tomarlo. Y luego, por otro lado, porque en los informes, aunque esto se hablará con más profundidad, y aquí sí que hubo un desencuentro importante en el Partido Verde y el Partido Socialista, y creo que la concejala de Infraestructura y Urbanismo defendió de forma importante y clara el tema. La lectura parcial que hacía el Partido Socialista de un informe era una lectura, no sé, muy limitada. Ya anunció que se había escondido y que encima les daba la razón de que ahí podía ir una biblioteca, y no leyó el Partido Socialista, por lo que quisiera, que decía que no se respetaban los cálculos establecidos para la estructura. Y los cálculos establecidos para la estructura significa que si se crea un centro pensando en un uso que se llamaría administrativo o recreativo, era un cibercafé, creo que la concepción, no puede mantener el peso de una biblioteca, que en el segundo informe hablaba de 700 kilos por metro cuadrado, cuando se había previsto hasta 500 kilos. Por lo tanto, la lectura tan parcial del Partido Socialista nos llevó a un desencuentro importante, y finalmente se quedó sobre la mesa, previa votación, para recabar por parte del Partido Socialista más información, porque no aceptaba que los números dijeran lo que dijeran, pero los números decían lo que decían. Y quizá pudo ser el momento más difícil, hasta incluso se tuvo que hacer un receso para lograr una aclaración sobre el procedimiento a seguir. Y terminó el pleno con la moción sobre la estación de bombeo, también por unanimidad aprobada, entendiendo que aunque no había habido un trámite administrativo formal con la entidad de saneamiento para ver cómo se quería cambiar la propuesta inicial de crear un gran tanque de tormentas para la estación de bombeo, sí que se habían hecho trámites o conversaciones, porque el Ayuntamiento de Villena pensaba que lo importante es que el agua de Benejama, Campo de Mirra y Cañada pueda venir ya a Villena depurada, y que la inversión era mejor hacerla en cabecera y no hacerlo al final. Ese debate se ha tenido en Valencia y en Villena. Sí que es cierto que no han mediado documentos, solo han mediado reuniones, y ahora se pedía retomar el tema para intentar recuperar ese dinero con la propuesta técnica más conveniente. No se definió cuál era, pero sí que se explicó claramente que en este momento el bombeo debía funcionar con las dimensiones que hoy se tienen, y el concejal de ciclo hídrico, Antonio Pastor, defendió y explicó mucho, ¿no? Hablaba de que eran 36,7 litros por segundo lo que podía bombear. Sin embargo, durante muchas horas no estaba en marcha, y por lo tanto bombeaba menos, y que eso se podía lógicamente agilizar y solventar, y establecer las conversaciones con la empresa y con la entidad de saneamiento ya se ha hecho, y podíamos profundizarlo, y por lo tanto también por unanimidad se aprobó esa moción. Dieron las 12 en ese momento, y creo que hemos reiterado varias veces que ha habido algunas disconformidades o manera de interpretar esa doctrina de la unidad del acto, y se entendió que dando las 12 y después de haber debatido 21 puntos, los 2 pendientes se quedaban para el próximo pleno, y así con ruegos y preguntas, y se levantó así la sesión.